José Familia Oficial, una palabra de enseñanza que te ayudará a dar la milla extra para el crecimiento de tu vida espiritual. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro canal José Familia Oficial. Y para nosotros es más que un placer y a la vez un gran beneplácito, ya que el Espíritu de Dios pues le plació que estemos emitiendo un mensaje para traerte una palabra que sé que va a bendecir tu vida en una manera en especial. Quiero invitarte a que te sientas cómodo, que te sientas como en casa para que puedas recibir esta porción inspirada por el Espíritu de Dios, que es mi mejor amigo. Quiero que te suscribas a nuestro canal, que compartas este video con alguien, que comentes algo que quieras comentar, lo que sea, y preste mucha atención a lo que hoy el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida. El tema específico que el Espíritu de Dios pues nos permite traer es: cuida la presencia de Dios. Estamos viviendo en unos tiempos totalmente desafiantes donde la distracción está siendo manipulada, manejada por Satanás, el Dios de este siglo, para tratar de descuidar aquel propósito de Dios para con tu vida. Aquellas personas que fueron diseñadas para este tiempo cumplir un gran propósito. Y quiero leer algo que se encuentra en el libro capítulo 10 de Ezequiel en su verso 18. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra de delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pasaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de los querubines. Gracias a Dios por su palabra. Aquí podemos ver algo, y es que la gloria de Dios abandona el templo de Israel. ¿Por qué? Porque un pueblo que desobedeció los preceptos, los mandamientos del Señor, descuidó la presencia, no la cuidó, no la atesoró, y por ende la gloria, la presencia de Dios abandonó dicho lugar. Hay muchas personas que Satanás está tratando pues de desenfocarlo del propósito, del proyecto, del diseño que Dios ha querido pues ejecutar con ellos, con la intención de que ellos desvaloricen la presencia de Dios. Me ha pasado en ocasiones y me pasa mucho que a veces desvalorizo pasar tiempo con el Espíritu de Dios por afanes, por cualquier diversidad humana en la cual nos enredamos, porque lastimosamente tenemos una simiente adámica, pecaminosa, y cuando uno analiza y dice, wow, verdaderamente que he desvalorizado el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero yo creo que este mensaje es un mensaje que te va a enfocar, que te va a conectar con tu propósito. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos Dios necesita que tú tengas tu mirada enfocada hacia donde debes de ir. Hay muchos de nosotros los cristianos que hemos perdido el norte en este 2025. Al inicio de este año, de enero, dijimos, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a ponernos una meta para crecer. Pero ¿qué pasó con eso? Hoy día ya vamos por el mes 8 y todavía no hemos cambiado nada que nos propusimos en el mes 1 del 2025. Precisamente por nuestra distracción, que el mismo diablo es quien la está manejando y la está manipulando. Yo vengo a decirte como mensajero de Dios, como portavoz del Espíritu de Dios, que empieces a priorizar la presencia de Dios para contigo, que empieces a priorizar el ungimiento del Espíritu Santo para contigo, que empieces a valorizar ese escogimiento de Dios para contigo. Quiero que sepas que en el mundo hay millones de personas y Dios le plació escogerte a ti. Muchos de nosotros tenemos ministerio.
Muchos de nosotros tenemos llamado y estamos descuidados hasta un punto que estamos desvalorizando el propósito de Dios para con nuestra vida. Y yo quiero que tú que estás ahí entiendas que es necesario que en estos últimos tiempos valores la presencia de Dios para con tu vida. En estos tiempos donde la fe del cristiano está siendo desafiada, solamente aquellos que traten de enfocarse en el propósito de Dios son aquellos que vamos a poder alcanzar victoria. El pueblo de Israel, en el libro de Ezequiel, es redactada su historia como un pueblo que desvalorizó la presencia, los preceptos del Señor, como un pueblo que desobedeció los lineamientos y mandatos del Dios de Israel, que es nuestro mismo Dios. Hoy en día nosotros a veces nos comportamos como Israel, que estamos prefiriendo a honrar a otras cosas antes que a Dios. Y yo quiero que tú sepas y entiendas que el lugar del Espíritu de Dios no puede ser sustituido por cosas vanas y terrenales, que era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estaba adorando a dioses paganos, estaba adorando a dioses que son de palo, dioses que son de Satán, y estaban desvalorizando al Espíritu de Dios. Y hoy en día Dios quiere hablarte y decirte, aprende a cuidar de la presencia que se te entregó, porque en la antigüedad nosotros no teníamos esa accesibilidad a la presencia de Dios por causa de que el velo impedía que accediéramos a la presencia. Pero Cristo en forma de hombre, Dios en forma de hombre, decide descender a esta tierra, morir por nosotros, pagar nuestros pecados, con la intención de que nosotros podamos acceder a su presencia. Pero muchos de nosotros estamos desvalorizando esa accesibilidad que se nos dio, que se nos otorgó, por estar distraído en los quehaceres, por estar distraído en las cosas vanas, en las cosas pasajeras, por estar enredado en el pecado, por estar enredado en esas cosas que no son beneficiosas para nuestra alma espiritual. Muchos de nosotros, lastimosamente, hemos caído en esa falsedad del diablo en estos últimos tiempos. El pueblo de Israel, el Señor le hablaba múltiples de veces. El Espíritu de Dios inspiraba a su profeta Ezequiel para que le hablara, para que se devolvieran de su malo camino. Pero ellos nunca se quisieron devolver. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia se había apoderado de ellos. Y eso es lo que el diablo está utilizando en estos últimos tiempos. Hacer que el pueblo de Dios desobedezca a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hoy la gente no quiere someterse a los lineamientos del Señor. Hoy la gente lo único que quiere es someterse a su propia mentalidad, a su propia enseñanza, a su propia forma. La gente no quiere someterse a la palabra de Dios, porque cuesta someterse a la palabra de Dios, pero es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos agradar al Señor, porque la Biblia lo habla, que de nada le vale al hombre ganarse al mundo entero y al final perder su alma. Muchas personas están diloqueadas. Muchos de nosotros estamos distraídos porque tenemos la venida del Señor por tardado. Hay personas que sus proyectos a futuro es cada día más tener bienes, cosas terrenales, pero nunca se han detenido en ver el futuro, de pensar que Cristo está pronto a llegar, de que Cristo está en los próximos años, los próximos meses, puede aparecerse. Pero nosotros estamos tan enfocados en las cosas de esta tierra que estamos descuidando las cosas que verdaderamente son perdurables, que es la presencia de Dios. Y mira, yo siento la presencia de Dios porque Dios es tan misericordioso con nosotros hasta un punto que nos permite poseer su presencia dentro de nuestro cuerpo, aunque nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible. El Espíritu de Dios le ha placido, el Espíritu de Dios ha decidido morar en nosotros, pero aún así nosotros no lo valorizamos.
¿Por qué? Porque hemos preferido ir en pos de los dioses paganos, ir en pos de la desobediencia, postrarnos ante el sistema pecaminoso, ante el sistema adámico que solamente quiere las cosas que pueden saciar su carne. El hombre está más preocupado por tener una relación con el hombre que tener una relación con Dios. He escuchado personas que su norte, su enfoque, su deleite, sus esfuerzos, día tras día, su plan es poder organizarse para poder tener una relación con un hombre, pero nunca nos hemos detenido en ver qué estamos haciendo mal, qué debo mejorar para poder tener una relación con Dios. El hombre está totalmente desviado de su diseño original. Y yo me siento y me traslado, remonto a los tiempos del profeta Ezequiel, a los tiempos de Noé, a los tiempos de David, a los tiempos de Pablo cuando pregonaba la palabra del Señor. Y la gente aún así seguía en sus deleites y pecados. Y eso me da mucho a decir, y es que Cristo está próximo a venir. Y la gente no le interesa. La gente le da lo mismo descuidar la presencia de Dios. Hasta un punto que Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, te voy a enviar, no temas. Tú le vas a hablar de parte de mí y ellos no te van a creer. Hay personas que Dios le va a hablar a través de ti y no te van a creer. ¿Sabes por qué? Porque han endurecido su corazón. Y su corazón ya no es de carne, es de piedra. Esta generación se ha convertido en una generación de víbora, en una generación que ama más el sistema satánico que la presencia del Espíritu de Dios. Hay personas que creen que su vida está girando bien por su propio esfuerzo, por su propio mecanismo, y no saben que hay alguien detrás que está teniendo misericordia de ellos para cuidarlo, para protegerlo, y la gente le está acreditando todo a sus esfuerzos. Satanás está usando a sus títeres para tratar de mantener distraído a sus escogidos. Satanás está levantando personas para tratar de mantener desenfocado a la persona de su propósito. Hemos visto algo muy famoso en nuestro país de República Dominicana, la casa de Alofoque. Eso está distrayendo a múltiples de personas de su asignación, ya que es un programa que está siendo emitido en vivo durante las 24 horas. Y te aseguro que muchos de nosotros hemos dejado de orar como debemos de orar por estar viendo los episodios de la casa de Alofoque. Y nosotros no nos damos cuenta y estamos esperando al anticristo de una forma que él venga como un ser espiritual. Y no sabemos que el anticristo ya está operando a través de sus títeres para tratar de distraer al pueblo de Dios, a sabienda que si el pueblo de Dios es distraído, es presa fácil para él. ¿Por qué? Porque él lo puede atacar y lo puede hacer caer y lo puede desviar del propósito de Dios. Cuando David se distrae del propósito de Dios, ve a la mujer de Urías, Betsabé, él cae en pecado con esa mujer, y el mismo David, que antes de caer, no era el mismo David luego de caer. ¿Por qué? Porque cuando él cae, él entra en frustración. Él no quiere comer, él quiere dormir en el piso de silicio, él quiere que su vida se termine porque él sabe que pecó contra Dios. Entonces Satanás está tratando de llevarte al pecado para que te frustre, y ahora llega un tiempo determinado en que tú pienses y aceptes que Dios te perdonó para seguir al próximo camino. Porque cuando tú pecas,
Tú sientes culpabilidad en ti y tú no quieres retomar lo que un día tú hacías porque te sientes culpable. Pero hoy Dios viene a hablarte, a decirte, como le dijo a Isaías, vengo a pasar mi carbón encendido sobre ti y eres libre de toda culpa. Yo quiero que tú entiendas que estos tiempos son tiempos determinantes, son tiempos donde tú debes levantarte, son tiempos donde tú debes de entender que el propósito de Dios contigo debe empezar a acelerar. Tú tienes que entender que ya no puedes durar tanto tiempo en el mismo lugar donde estás. Tienes que dejar de llorarle a Satanás y pararte en pie de guerra y decirle al diablo, yo necesito que me abras paso porque voy a crecer. El pueblo de Israel, hasta que no se sacudió, ese pueblo no podía ser libre. Fue cuando ellos creyeron que había un Dios supremo, cuando ellos se sometieron, entonces ahí ellos pueden entrar a Canaán. Pero es un pueblo rebelde porque luego de que Dios lo posiciona en lugares hermosos, en lugares santos, vuelve y retoma el camino de donde Dios lo sacó. Y así mismo somos muchos de nosotros. Dios nos da la oportunidad, Dios nos da la accesibilidad a su presencia, pero como somos inútiles en momento, como somos pecadores, volvemos de donde Dios nos sacó. Y ahí estamos desvalorizando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y a mucha gente no le importa esto. A muchos jóvenes no le importa esto. A muchas personas ya adultas no le interesa este mensaje. Porque prefieren estar en sus delitos y pecados que cumplir con la asignación del Espíritu Santo de Dios. Y qué pena que me incluyo. Muchos de nosotros desvalorizamos su presencia. A veces cuando fallo a Dios, pienso, wow, ¿y si Cristo llegaría en ese momento y me encuentra en cualquier posición de pecado que cometo porque somos pecadores? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo necesito que tú abras tus ojos, porque hay mucha gente que no entiende esto. Hay mucha gente que no lo comprende. Pero esta palabra es para aquellos que Dios le abre el entendimiento para que puedan recibir esta palabra y poner en práctica. Yo creo que Dios le está hablando a gente que tienen propósito y Dios le está diciendo esta palabra para provocar un despertar en ellos. Tú que estás sabiendo que Dios te está hablando a ti y que tú necesitas volver a la oración, volver a la consagración, volver a la integridad, volver al tiempo de santidad. Tú sabes que has perdido la conexión por estar enredado en este sistema diabólico, en este sistema adámico. Tú sabes que estás distraído, que tú necesitas concentrarte, que tú necesitas conectividad con el Dios que te creó. Tú lo sabes. Dios te dice hoy, aprende a priorizar la presencia que se te ha sido otorgada. Porque la presencia que tú tienes, la presencia que está rodeando tu vida, es una presencia que fue pagado el precio por ti. Dios, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, se metió en un cuerpo, fue crucificado en un madero por ti. Se sacrificó. Quiere decir que la presencia que posees tiene un precio que es incomparable, pero que cuesta. Es tiempo de que valoremos su presencia. Este mensaje me edifica tanto como a ti como a mí mismo, porque sé que este es un tiempo determinante, que Dios nos está llamando a valorar su presencia. Entiende que estos últimos tiempos son tiempos para que tú te afirmes, te conectes con el Señor, porque ya hay múltiples de señales que registra la Biblia que se están cumpliendo. Cuida la presencia de Dios porque Él te está llamando para estos tiempos y quiere que tú despiertes y empieces a crecer concerniente al propósito que Él llamó para contigo. Y ya para terminar, quisiera regalarte una herramienta de cómo cuidar la presencia de Dios. De la forma que puedes cuidar la presencia de Dios es mantenerte en santidad, mantenerte en una comunicación con el Espíritu de Dios, tratando de hacer lo que Él quiere que tú hagas. Dígase, cuido la presencia de Dios cuando obedezco la voz de Dios. Valorizar su persona te hará
cuidar esa presencia que es tan hermosa. ¿Por qué es necesario cuidar su presencia? Porque un día te puede pasar como le pasó al sacerdote Elí, que lo perdió todo, pero por descuido también perdió la presencia. Perdió el arca por estar afanando en cosas terrenales. Cuidar la presencia de Dios es mantenerte enfocado y mantenerte centrado a lo que Dios te llamó a hacer. Santidad y integridad. Porque la palabra de Dios dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Y el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Esas herramientas son para ti. Santidad, oración y obediencia te ayudarán a siempre estar rodeado de su presencia. Shalom. José Familia Oficial estuvo con ustedes. Dios te bendiga.